Muy bien, queridos, estamos leyendo el libro de Habacuc, estudiando el libro de Habacuc toda esta semana. Vamos ahora al capítulo 2, versículos 12 al 14. Ahí está el texto para el mensaje de esta noche. Dice: «Ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad. ¿Acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Los pueblos trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y porque así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria de Dios». ¿Qué mensaje puede haber aquí para ti y para mí? Vamos a hacer un repaso de lo que dijimos en las 2 noches anteriores. El libro de Habacuc está lleno de preguntas. Aliás, es la respuesta a una pregunta que el profeta le hace a Dios. Y ya dijimos que el profeta es símbolo de la humanidad, símbolo del ser humano, símbolo del cristiano, símbolo del miembro de iglesia que parece no entender lo que está pasando. Es símbolo de ti, de mí. La pregunta de Habacuc es nuestra pregunta, porque todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos preguntado: Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál era la inquietud de Habacuc? Señor, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres? ¿Por qué los que están en tu iglesia sufren cuando si están en tu iglesia, si te aman, si guardan el sábado, si cumplen todo el ritual, deberían estar bien? Pero al contrario, los malos, los del norte vienen ahora a destruirnos? Señor, ¿por qué? Dinos por qué. Y Dios no le responde, sino que lo lleva en visión a contemplar la situación espiritual del pueblo. Y en el tema de anoche vimos que ese pueblo espiritualmente parecía bueno, parecía bien, cumplía todo, guardaba todo. El sábado estaba en la iglesia cantando, alabando a Dios, ofrecían los sacrificios, todo al pie de la letra. Pero durante la semana, una vez que salía del templo, no vivían lo que habían hablado, lo que habían enseñado en la iglesia, sino que vivían como cualquier persona que no conociera la palabra de Dios. Y Habacuc entiende que el problema del pueblo es que está en la iglesia, pero está lejos de Dios. Por eso dije anoche, querido, es lindo estar en la iglesia. Si no has tomado tu decisión de bautizarte todavía, hazlo. Yo estoy orando estas noches para que tú te decidas, para que tú le entregues la vida al corazón y el corazón a Dios, para que camines con Él, para que te bautices y seas un buen miembro de iglesia, un buen líder. Tal vez te transformes en un predicador del evangelio. ¡Qué cosa maravillosa podría ser eso! Pero más preocupado que en aceptar teoría únicamente, debes pedirle a Dios que te dé un nuevo corazón, una nueva mente, un corazón nuevo, transformado, que extraiga de ti el egoísmo, el orgullo, y que te coloque el carácter de Jesucristo. Porque solo entonces el evangelio tiene valor, cuando deja de ser teoría y se torna vida práctica. Entonces, esta noche vamos a analizar 4 aspectos del texto. El primer aspecto es el problema de la injusticia. Dice el profeta: «Ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad». Ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad. Y no está hablando solo de la persona que no conoce a Dios, está hablando de los que no conocen a Dios y también de los que conocen a Dios y están en la iglesia y cumplen todo el ritual de la iglesia. Entre ellos habían personas que edificaban la ciudad con sangre y que fundaban la ciudad con iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Con injusticia. Aquí se está hablando del patrón que
ejerce su poder subyugador sobre el empleado, del patrón injusto, del jefe injusto, del gerente injusto, del padre injusto, la madre injusta, del profesor injusto, porque todos nosotros de alguna manera somos líderes, queridos, en el área espiritual, en el área profesional, en la iglesia, en el vecindario. De repente eres presidente del comité de vecinos del barrio, en el mundo político. Todos de alguna manera ejercemos influencia, y la inquietud de Habacuc, lo que él contempla al observar la conducta, el comportamiento de la iglesia y de la gente de sus tiempos, es la siguiente: gente que le da mucha importancia a la religiosidad, al cumplimiento de los detalles. Vamos a guardar esto, vamos a observar esto, vamos a hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Mucha importancia a esas cosas, pero no le da importancia a los valores interiores del cristianismo. Oh, querido, es importante ir a la iglesia. Es importante ser miembro de iglesia. Es importante cumplir con todo lo que la iglesia nos enseña. Es importante la doctrina. Es importante aceptar la doctrina, porque la doctrina es el plan de Dios para tu vida. Es el camino que Dios te presenta para que tú te camines en él y seas feliz. Todo eso es importante. Pero, escucha, pero no es más importante que la vida interior. El grande maestro religioso, líder hindú, llamado Mahatma Gandhi, estudió toda la doctrina cristiana, y un día, después de estudiar todo, concluyó: la doctrina es maravillosa. Yo me volvería cristiano si no fuese por causa de los cristianos. ¡Qué cosa terrible! Esta es una bofetada contra nosotros, los que nos llamamos cristianos. La doctrina es maravillosa, la teoría es perfecta, pero la realidad de la vida no está de acuerdo con la teoría. Por eso, querido, mi oración y mi llamado toda esta semana para ti es: no le entregues solamente la mente, quiere decir, no absorbas solamente el conocimiento teórico. Yo sé que tú has venido estudiando la Biblia hace muchos días, semanas, tal vez meses, y quién sabe, esta noche yo esté predicando a alguien que ya viene estudiando la palabra de Dios hace años. Y tú también te deleitas con el aspecto teórico del mensaje de Dios. Te gusta estudiar la Biblia, y te gusta hasta ir de vez en cuando a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Cuando hay un musical especial, cuando hay un programa especial, estás en la iglesia y hasta apoyas a veces con tus diezmos, con tus ofrendas, pero todavía no has decidido entregarte al Señor Jesucristo. No has dado el paso del bautismo. Quiere decir, es importante la teoría, pero mi interés, mi preocupación, el sentimiento que invade en mi corazón no es solamente que te hagas miembro de iglesia. Yo soy miembro de iglesia, soy bautizado, y yo te estoy invitando a que te unas al pueblo de Dios, porque Dios tiene su pueblo en esta tierra. Pero no basta eso. Lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que transforme tu vida. Que el deshonesto deje de ser deshonesto y se vuelva un hombre honesto. Que el hombre infiel deje de ser infiel y se vuelva un hombre fiel. Que la mujer chismosa deje de ser chismosa y se vuelva una cristiana sincera. No solamente que cantes bonito, que te emociones, que te deleites en la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios eche raíces en tu vida y produzca frutos. La mayor predicación del evangelio al mundo es el reflejo de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter.
No tiene mucho poder la predicación solamente de la boca cuando no está acompañada de una vida transformada por Dios. Por eso, antes de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a obedecer, ayúdame a cumplir, ayúdame a guardar, nuestra primera oración debería ser, Señor, transforma mi corazón, porque no quiero llevar a la iglesia solamente mi cuerpo. El día de mi bautismo no quiero solo hundir mi cuerpo en el agua, yo quiero llevar mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos. Señor, purifica lo que hay aquí dentro de mi cabeza. Purifica lo que hay en mi corazón. Hazme un hombre, hazme una mujer sincera. Ese debería ser el clamor de todo aquel que entiende la palabra de Dios y quiere caminar con Jesucristo. Pero en el pueblo de Dios de aquellos días, en los días de Habacuc, no había justicia. Quiere decir, en la iglesia había justicia. En la iglesia todos cumplían, todos seguían, todos guardaban. Pero cuando salían afuera, el patrón abusaba del empleado, el esposo abusaba de la esposa, el líder del vecindario abusaba del vecino. Quiere decir, no vivían el evangelio, solamente lo conocían teóricamente. Ahora, queridos, ¿cómo podemos ser hombres justos en medio de un mundo injusto? Ahí tenemos que recordar que la justicia no es un concepto. La justicia no es un conglomerado de ideas. ¿Cómo ser un hombre justo en medio de un mundo injusto? Ahí tenemos que recordar que la justicia no es un conjunto de ideas, no es un conglomerado de teorías. La justicia es una persona, la persona maravillosa de Jesucristo. Y si tú quieres ser un hombre justo, un ciudadano justo, un cristiano justo, si tú no quieres limitarte a vivir el cristianismo en la iglesia, pero quieres vivir la justicia, la vida justa todos los días de tu vida, durante la semana, fuera de la iglesia, en tu casa, en el lugar donde trabajas, en la escuela donde estudias, si quieres ser un hombre justo, entonces tienes que convivir con la persona justicia que es Jesucristo. Tienes que entregarle la vida a Jesucristo. Es por eso que noche a noche yo te digo, hijo, ven, entrégate, ríndete, porque tú solo no vas a poder. Tú solo puedes intentar, puedes querer, pero no vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque un día nosotros nos separamos de Dios y al separarnos de Dios nuestro carácter se deformó. Ahora, con ese carácter deformado recibimos la palabra de Dios, recibimos la teoría del Evangelio. Y el Evangelio entra en la mente, entra en la cabeza, pero no entra en el corazón, no transforma la vida. Entonces tú te puedes bautizar, pero sigues siendo el hombre que no ha sido transformado, lleno de teoría bonita, lleno de un evangelio maravilloso para ser predicado, pero no logras vivir. ¿Por qué? Porque estás lejos de Dios. Pero si me bauticé, sí, te bautizaste, pero no le entregaste el corazón a Dios. Le entregaste solo tu cuerpo. Y aunque yo te suplico, querido, si no te has bautizado todavía, decídete y entrégate al Señor Jesús. Mi interés es entrégale la vida y el corazón a Jesús. Dile que tú no puedes, que has luchado, que has intentado, pero que no puedes. Deja que Dios haga por ti lo que tú no puedes hacer. ¿Cuántas veces he encontrado gente que estudia la palabra de Dios, quiere bautizarse, pero dice, pastor, yo quisiera bautizarme, pero es que todavía no he dejado la bebida, todavía no he dejado el cigarro? Y para ir a la iglesia, para bautizarme, tengo que vencer esto. Claro que tienes que vencer, pero tú solo no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Sabes, yo estaba un día en Santa Cruz de la Sierra, era un final de campaña evangelística, íbamos a bautizar esa tarde. Era más o menos 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo. Y yo salí para tomar aire, estaba haciendo mucho calor. Santa Cruz es uno de los lugares calurosos de Bolivia. Estábamos en pleno verano y cuando salgo al frente veo a un hombre que estaba fumando en la esquina y al verme apagó el cigarro inmediatamente.
y corrió hacia mí. Y me dice, ay, pastor, qué vergüenza, porque yo soy uno de los candidatos que se va a bautizar. Lo miré y él estaba así, avergonzado, apenado, dicen en algunos países, triste. Se sentía derrotado, fracasado, no solo porque el vicio lo dominaba, sino porque yo lo había descubierto en flagrante. Pero entonces lo abracé y le dije, mira, no te preocupes. Pero pastor, le prometo que esta es la última vez. Yo salía a fumar este último cigarro porque yo quiero bautizarme, pero ahora que usted me ha descubierto, yo no sé si debo bautizarme o no. Le digo, mira, no me prometas a mí. Tú no tienes nada que prometerme a mí. Tú dile en tu corazón, Señor, hasta aquí. He luchado solo. He vivido solo. Y aunque la doctrina me agrada, y aunque estoy de acuerdo con la doctrina, y aunque he aceptado la doctrina y quiero bautizarme, mi lucha, pastor, es con el cigarro. Dile a Dios, Señor, haz maravillas en mi vida. Saca de mí este deseo, porque yo no puedo. Yo te puedo prometer 1000 veces, pero no lo voy a cumplir. Entonces, dale a Dios la oportunidad de vencer. Pero, pastor, ¿debo bautizarme? Si tú depones tus propias armas, si tú renuncias a tus propios esfuerzos, si tú le entregas el corazón a Dios y crees y confías en Dios, ve adelante y bautízate, si has tomado la decisión. Y me dice, ¿podría hacer una oración por mí? Y oré. Y ese hombre se bautizó. Años después, me invitaron, yo estaba en Santa Cruz de nuevo, me invitaron a una cena. Habían varios líderes y de repente uno de ellos se acerca y me dice, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, no sé, tal vez nos hayamos visto por ahí, no me acuerdo. Me dice, pastor, una vez yo me iba a bautizar, estaba fumando afuera, usted salió y me descubrió, ¿se acuerda? Y claro que me acordé instantáneamente. Y oí, ahora soy anciano de iglesia, pastor. Y desde aquel día nunca más fumé. Y hoy día no me explico cómo durante casi 30 años yo fui un esclavo del cigarro. Pero hoy entiendo que siempre que quise vencer, vencí, luché solo. Entonces, mi querido amigo, yo te digo una cosa. No importa si tú estás atrapado en la bebida, atrapado en cualquier vicio, atrapado en cualquier tentación de este mundo que te va tragando como arena movediza, entrégale al Señor Jesús tu vida. Si estás atrapado del egoísmo, si estás atrapado de ese formalismo, de esa vida doble, que en la iglesia eres uno y durante la semana practicas injusticias hasta con las personas que tú amas, pero tú no quieres ser así, entrégale el corazón a Jesús y dile que te transforme. Ahora entro en la segunda parte del texto, porque el texto dice, ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad, hablando del hombre, miembro de iglesia injusto. Pero sigue diciendo, ¿acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Aquí está hablando de que Dios siempre está en el control del universo, de las vidas. ¿Acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Oh querido, Dios es soberano. Aquí abajo en la tierra los hombres podemos hacer lo que querramos. Los seres humanos podemos vivir como querramos, pero Dios no ha perdido el control de las cosas. No es porque tú vas a encontrar el caso de uno u otro que no vive el evangelio dentro de la iglesia, que Dios no está en el control de la iglesia. Dios está en el control de las vidas, está en el control del universo, está en el control de las iglesias, de las familias, de dos maneras. Primero, Él inspirando. Y cuando el hijo es sincero, se deja inspirar por Dios y camina en sus caminos. Pero cuando el hijo es duro de corazón, rebelde, Dios permite
que el hombre haga lo que quiere, que viva lo que quiera, como quiera. Pero no es porque Dios no pueda intervenir en esa vida, sino porque Dios permite. Por eso digo que Dios dirige la vida de dos maneras. O Él te inspira, o Él te obedece, o Él te permite. Si te inspira y le obedeces, gloria a Dios. Pero si eres rebelde y no quieres obedecer, Él te permite. Pero tú te vas encaminando a tu propia destrucción. No es porque Dios no intervenga poderosamente en tu vida que Dios no pueda intervenir. Cuando Dios nos creó con libertad, oh querido. Dios te dio libertad. En el momento que naciste, Dios te creó libre. Libre para decir sí y libre para decir no. Libre para aceptar su palabra, dejarte guiar por sus consejos, pero también libre, si tú quieres, para caminar en tus propios caminos y hacer tu propia voluntad. Pero te digo una cosa, tan cierto como en este momento yo estoy hablando y tú me estás oyendo, tan cierto como eso, un día tú y yo vamos a tener que darle cuentas a Dios de la libertad que Él nos dio. Entonces no es porque en este mundo no sientes la mano pesada de Dios en tu vida que Dios no existe. Yo siempre cuento la experiencia de cuando yo trabajaba con jóvenes. Me llamaron en una ocasión para hablar con un grupo de adolescentes que estaba arrancando hojas de la Biblia para fumar ahí marihuana. Dicen que el mejor tipo de papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia. Y ese papel no se encuentra fácilmente en las librerías. Entonces para estos muchachos era más fácil comprar una Biblia, arrancar las hojas y fumar ahí. Y fui a hablar con ese grupo de jóvenes. Y el líder de ellos, un muchacho tal vez de, 15 años, no más que eso. Yo le digo, pero hijo, ustedes no pueden hacer eso con la palabra de Dios. Y él me mira todo desafiante y dice, ¿palabra de quién? Palabra de Dios. Y él me dice, ¿qué Dios? Dios no existe, existirá para ti, no para mí. Déjame tranquilo, yo soy libre. ¿Qué te metes en mi vida? Y realmente yo no tengo que meterme en la vida de nadie. Y para él no hay Dios. Y él dice, ¿palabra de quién? Palabra de Dios. Pero si Dios no existe. Y comenzó a hablar improperios de Dios. Y querido, yo soy un ser humano. Yo no soy Dios. Yo también soy un pobre pecador que cada día quiere reflejar el carácter de Dios. Cada día busca a Dios diciéndole, Señor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y yo como ser humano a veces también pierdo la paciencia. Cosa que Dios no hace. Dios nunca pierde la paciencia. Porque Él es manso y humilde de corazón. Pero yo a veces me pongo nervioso. Y especialmente cuando alguien habla mal de la iglesia, a pesar de las debilidades que puede haber en la iglesia, cuando habla mal de los líderes, cuando habla mal de la palabra de Dios, o cuando habla mal de Dios, me deja nervioso. Y él me dice, yo te voy a dar la oportunidad de probarme que Dios existe. Le digo, ¿cómo? Si Dios existe, yo le doy medio minuto, 30 segundos para que me quite la vida. En esos tiempos eran tiempos de reloj. Hoy día ya nadie usa reloj porque todo el mundo tiene el celular en la mano. Y él comenzó a contar el tiempo en su celular. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30. Y me miró socarronamente y me dijo, ¿palabra de quién? Y sabes, en mi corazón, yo levanté los ojos al cielo y dije, oh, Dios mío, está bien. No lo mates, pero por lo menos dale un golpe, tíralo al suelo, revuélcalo. ¿Cómo puedes permitir que un mozalbete de 15 años te desafíe y no haces nada? Pero Dios es Dios. Dios nunca pierde la paciencia. Es por eso que tú vives una vida torcida, tal vez, si no conoces la palabra de Dios. Es por eso que tú tal vez me estás escuchando por la emisora Radio Nuevo
Nuevo Amanecer, y estás ahí en un bar riéndote de lo que estoy predicando. Pero como están transmitiendo el mensaje a través de los parlantes del barrio, de la ciudad, estás escuchando. Tú puedes reírte. Tú puedes decir que todo esto que estoy hablando es mentira. Y tú puedes decir que Dios no existe porque no interviene poderosamente en la vida. Pero querido, mañana, cuando tu carro caiga al abismo y sientas que la muerte te llega, mañana cuando el COVID se apodere de tu cuerpo y sientes que la vida se te va, mañana cuando tus negocios se van a la desgracia y acaba todo y pierdes todo, en ese momento quiero que hagas la pregunta si Dios existe o no existe. Hasta el más ateo en ese momento levanta los ojos a Dios y clama a Dios y dice: Dios mío, ¿dónde estás? Ayúdame, Señor, bendíceme. Eso es lo que sucedió cuando yo tenía 20 años, estaba comenzando la Copa Mundial, el Campeonato Mundial de Fútbol en México 70, cuando hubo un terremoto terrible que mató casi 100,000 personas en mi país. Yo tenía un vecino ateo que se reía, se burlaba de mí. Que esa tontería de Dios. Y cuando vino el terremoto terrible, yo salí de la casa y cuando llego a la calle, ¿a quién lo veo arrodillado, clamando por la misericordia de Dios? A mi vecino ateo. Porque así somos los seres humanos. Claro, cuando hay salud, cuando hay vida, cuando todo va bien, pues ¿para qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Pero cuando la tierra te tiembla debajo de tus pies, cuando tus fuerzas humanas se van, cuando el médico te dice que para tu cáncer ya no hay solución, ¿a dónde vas? ¿En quién confías? Tú puedes intentar los caminos oscuros de los pactos con los demonios, el espiritismo, la brujería, la hechicería, pero cuando la tierra tiembla debajo de tus pies, solo Dios puede solucionar tu vida. Solo Dios te puede traer auxilio. Por eso Dios está en el control de la vida, en el control del universo, en el control de las personas, pero de las personas solo si le dejamos asumir el control. Por eso Habacuc pregunta: ¿acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Aunque escojas el bien, es porque Dios te permite. Porque Dios, aunque escojas el bien o el mal, es porque Dios te ha dado libertad y Dios te permite. Llego al fin de mi mensaje hoy hablando de la fugacidad de las cosas cuando Dios no está presente en la vida. Dice el texto: los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Si tú no llevas a serio las cosas divinas, si tú no le entregas el corazón a Dios, si tú no permites que Dios tome posesión de tu ser entero, de tu familia, yo te digo una cosa: todo lo que trabajas no te alcanzará. Todo el dinero que consigas se te irá de las manos, porque los seres humanos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Hay gente que dice: pastor, ¿por qué? A mí nada me va bien, me levanto de mañana, vuelvo en la noche, trabajo. El otro día alguien me decía: pastor, si de algo me pueden acusar a mí, no es de ociosidad. Yo soy una persona que trabaja, que lucha, que se esfuerza, pero nada me va bien. ¿Por qué? Porque estás trabajando para el fuego y porque te fatigas en vano. ¿Y por qué? Porque Dios no está en el control de tu vida. Si ya has probado de todo, si ya has tocado todas las puertas, ¿por qué no le entregas el corazón a Dios? ¿Por qué no te rindes a Él? Eso es lo que sucedió con José Miguel Carrión, un dominicano que vive en Juan Ramón de Palenque. No conozco ese lugar. Algún día que vaya a Dominicana quisiera llegar a Juan Ramón de Palenque. Allí nació José Miguel Carrión, un pobre borracho que andaba en la calle, la esposa sufriendo, borracho corriendo atrás de toda mujer que veía, la pobre esposa sufriendo. No era esposa porque no estaban casados, era su conviviente.
Y ella en su corazón clamaba: Dios mío, un día podrías hacer un milagro en la vida de José Miguel. Cuando las cosas te parecen imposibles, cuando todo te parece perdido, vuelve los ojos a Dios y clama a Dios. Y sabes que José Miguel un día se encontró con un miembro de la iglesia adventista que le habló de Jesús. Oh, benditos hermanos, benditos cristianos, que cuando se encuentran con alguien, en primer lugar no hablan de doctrina, sino que hablan de Jesús. La doctrina viene después, pero solo Jesús cambia el corazón. Y José Miguel fue conociendo a Jesús poco a poco y comenzó a estudiar la doctrina y descubrió las maravillosas verdades de la palabra de Dios. Y descubrió que Dios tiene una iglesia en esta tierra. Y se bautizó. Pero antes de bautizarse tuvo que casarse. Antes de casarse tuvo que decirle a la esposa que estaba estudiando la palabra de Dios. Pero la esposa vio que él estaba dejando. Beber, abrió los ojos y dijo: yo también quiero estudiar la palabra de Dios. Ambos estudiaron, ambos se casaron y ambos se bautizaron. Yo sé que José me está oyendo porque hoy es un líder de la iglesia, un diácono. Hoy día es un predicador del evangelio. Hoy día él se goza en buscar otras personas que viven como él vivió un día y hablarles de Jesús. Ese es el Cristo maravilloso, capaz de transformar. ¿Por qué no le entregas el corazón a Dios esta noche? En tu grupo pequeño donde estás, expresa tu deseo de prepararte para el bautismo del sábado. Si no estás en un grupo pequeño, expresa tu deseo a través del internet. Manda tu decisión a los organizadores. Diles que no quieres más vivir solo. Jesús es tu única salida. Estás herido, estás cansado, has luchado solo. Dale a Jesús una oportunidad de hacer maravillas en tu vida. Voy a orar. Mientras estoy orando, entrégale a Jesús tu corazón. Expresa tu decisión. Oremos. Oh Padre querido, gracias Señor por el mensaje de esta noche. Gracias por tu promesa, por tu poder. Y gracias por lo que estás haciendo en la vida de miles de personas en este momento.
tocando los corazones, transformando los corazones. Hay personas indecisas en este momento luchando si te entregan el corazón o no. Por favor, trabaja en esos corazones para que cuando termine la oración ellos digan sí y se preparen para el próximo bautismo. Cuídalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.